Bueno, y continuando con nuestro taller de revisión e interpretación del electrocardiograma, vamos a pasar al nivel 2. Estas charlas están siendo realizadas dirigidas a nuestros estudiantes, residentes, médicos hospitalarios e internos del Hospital Militar Central y a solicitud de nuestro personal VIP. Entonces, ya vimos en la charla de electrocardiograma nivel 1 cómo poder determinar la nomenclatura, cómo poder saber qué es lo normal, la normalidad, de dónde están los vectores y vamos a avanzar un poco más en dificultad porque ahora sí vamos a evaluar en la práctica diaria cuando nos pasa un electrocardiograma qué debemos hacer. Y les traigo este ejemplo, es el nivel cero. Es el electrocardiograma completamente normal para no complicarnos y siempre nos lo van a pasar en este papel milimetrado nuevamente como lo mencionamos al final de la última charla y pues nos aparecen todos los complejos que ya aprendimos que la P es la exploración auricular, PR auriculoventricular, QRS ventricular, el segmento CT y pues ya la T repolarización ventricular y pues nuevamente aparece la TP. Aparecen nuestros complejos que ya conocimos en la charla pasada. Entonces, para poder determinar y leerlo con exactitud y que no se nos pase ningún hallazgo en ese electrocardiograma, necesitamos un orden. Y la interpretación del electrocardiograma debe ser, como todo en la vida, ordenado y así podemos evitar que omitamos datos importantes. No garantiza que se nos pase algo, pero por lo menos hace muy poco probable que llegue a pasar. Lo primero que siempre debemos mirar en todo electrocardiograma es la calibración, ¿cierto? Calibración adecuada y una adecuada toma del electrocardiograma. Eso es clave porque si está mal tomado, mal calibrado, hacemos una mala interpretación, detectamos hipertrofias que no existen, detectamos bradicardias extremas que no existen y eso puede hacer que inclusive el paciente tenga tratamientos que no requiere y que pueden ser peligrosos. La frecuencia cardíaca va primero que el ritmo porque muchos ritmos están supeditados por la frecuencia cardíaca, es decir, usted puede tener un ritmo sinusal, pero si el ritmo sinusal es menor a 60 por minuto es bradicardia sinusal, y de la misma forma si el ritmo es sinusal pero es mayor a 100 por minuto es una taquicardia sinusal. Entonces la frecuencia cardíaca es importante conocerla antes de intentar lanzarnos a proponer un ritmo cardíaco. El eje es muy importante, muchas personas llevo que en la práctica diaria no lo calculan, pero esto siempre hay que calcularlo, nos ayuda, nos aporta datos, inclusive hipertrofia, el ventrículo izquierdo, enfermedad coronaria, puede detectarnos cosas que son bastante importantes. En el servicio de urgencias, quizá el quinto paso es el más importante ante un dolor torácico y es detectar si hay isquemia, lesión, necrosis, infarto del miocardio. Entonces, ese es un paso bastante importante. Luego miramos si hay hipertrofias o sobrecargas de cámaras y finalmente hacemos como una revisión rápida de que todos los segmentos y ondas los hayamos revisado en detalle. Siempre es importante mencionar que esto se debe hacer con todo el electrocardiograma. Hay que tener siempre muy clave que uno cuando revisa un electrocardiograma lo primero que tiene que hacer es sentarse y analizarlo muy tranquilamente, salvo que estemos en un paciente inestable, pero la lectura en electrocardiograma realmente toma unos más o menos 1, 2, 3 minutos dependiendo de la complejidad del mismo, así que no es simplemente mirar que tenga o no tenga ya, sino que hay que tomarse un tiempo para poderlo revisar adecuadamente. Creo que debería demorarse más, pero a veces en urgencia no tenemos el tiempo. Vamos con el primer paso, técnica adecuada de calibración y tenemos el electrocardiograma a nivel cero nuevamente. Lo primero que tenemos que hacer es mirar si los electrodos fueron adecuadamente posicionados. Para determinar que fueron adecuadamente posicionados hay que mirar la imagen en espejo, el ABR, el electrodo que pusimos en el brazo, en el brazo derecho que nos mira el corazón desde el hombro derecho, nos va a ver todo negativo porque todos los vectores generalmente se están alejando de ese electrodo. Entonces la P es negativa y QRS negativo. Que tengamos un P negativo y QRS negativo y además un QRS positivo y una onda P positivas en D1 y en D2 nos habla que los electrodos están adecuadamente posicionados. Si encontramos en ABR una onda P positiva y QRS positivo y en D1 y D2 una onda P negativa y QRS negativos, ambos, probablemente tienen los electrodos invertidos y hay que pues, volver al paciente y tomar nuevamente bien ese electrocardiograma. Por regla general y por consenso internacional, la calibración estándar, lo que vemos al final de la última charla, en la parte de abajo de los electrocardiogramas nos tiene que aparecer que la velocidad del papel es de 25 milímetros por segundo y que la amplitud de nuestros complejos QRS y de todos nuestros electrocardiogramas sea de 1 milivoltio por cada 10 milímetros. Esto quiere decir que cada 10 milímetros en las Y es 1 milivoltio y que cada 25 milímetros en las X ha pasado un segundo.
Y ahora sí pasamos a la frecuencia cardíaca y ritmo, mucho más interesante. Hay un modo fácil y un modo pues un poquito más práctico, digámoslo así, desde el punto de urgencias. Lo primero que tenemos que asegurarnos es que los RR sean regulares. Si los RR son irregulares, no podemos utilizar este modo fácil. Lo segundo que tenemos que mirar es contar el número de milímetros que hay entre una R y la otra. Entonces, por ejemplo, en este caso hay 5, 10, 15, 16 más o menos, 16 milímetros. Y dividimos 1500, siempre dividimos 1500 entre ese resultado, entre ese número de milímetros que hay entre un R y otro R. Y nos va a dar la frecuencia cardíaca. Aquí, por ejemplo, hay 16 milímetros. Entonces 1500 dividido entre los milímetros que nos dé, o sea, entre 16 nos da 94. La frecuencia cardíaca es de 94 latidos por minuto. La otra forma mucho más fácil, que es por lo menos la que yo personalmente utilizo, es aprenderse a qué equivale cada uno de estos cuadros grandes. Entonces, memorizar esto. Tienen que también ser los RR, tienen que ser regulares nuevamente y medimos la distancia en cuadros grandes entre un R y el otro. Entonces, cogemos un R, miramos el otro, ¿cierto? Trazamos, y si nuestro siguiente QRS estuviera aquí, nos diría que tiene una frecuencia de 300 por minuto. Si nuestro QRS siguiente estuviera aquí, nos diría que la frecuencia cardíaca es de 150. Y así sucesivamente. Si estuviera aquí sería de 100 por minuto, pues antes de 75 por minuto. Cuando hay 4 cuadros grandes, uno ya comienza a memorizar, ¿no? Cuando hay 3 cuadros grandes, 100 por minuto. Cuando hay 4 cuadros grandes, hay 75 por minuto, 60 por minuto el siguiente, 50 por minuto. Y aquí ya sería 42 por minuto. En este caso, por ejemplo, hay 5, o bueno, hay un cuadro grande, 2 cuadros grandes, 3 cuadros grandes, 4 cuadros grandes. Entonces nuestra frecuencia cardíaca está entre 75 y 100 por minuto, que es pues acercado a lo normal. Uno siempre quiere ser mucho más exacto, uno siempre quiere ser un poco más exacto con estos cálculos. Entonces se da cuenta que entre esta línea, ¿cierto? 5, 10, 15, entre esta línea y el verdadero QRS hay 1 milímetro. Entonces, ¿a cuánto equivale eso? Entonces siempre uno puede ser más preciso. Entre 75 y 100 hay 25 números. Eso quiere decir que para 5 milímetros, 25 entre 5 da 5, entonces cada milímetro equivale a 5 latidos por minuto. ¿Cierto? Entonces, como hay un cuadrito menos, de 100 menos 5, 95. Nuestra frecuencia cardíaca sería 95 por minuto. Igual que lo que vimos la vez pasada, 94, 95 por minuto. No hay problema con que haya una variación pues, de un solo latido por minuto entre una técnica y otra. Entonces, por ejemplo, si nuestro QRS estuviera, por ejemplo, aquí, entre el segundo milímetro de derecha a izquierda, ¿cierto? Como lo veremos, bueno, ahorita les traigo unos ejemplos para que puedan ver cómo se puede utilizar, pero entonces esta frecuencia cardíaca estaría entre 75 y 100 latidos por minuto, pero como hay 1 milímetro menos por debajo del 100, entonces cada milímetro entre 75 y 100 equivale a 5 latidos por minuto, entonces 100 menos 5, 95 latidos por minuto. Siempre puede ser más exacto, en este ejemplo la frecuencia cardíaca estaría entre 75 y 100, entre 75 y 100 hay 5 milímetros, que por cada milímetro quiere decir que hay 5 latidos por minuto. En realidad esto no es tan exacto, ¿no? Cada milímetro equivale a otra frecuencia, pero realmente esa es la frecuencia. Vean que comparado con el ejemplo previo nos dio 94, en este caso 95 por minutos. Aquí, por ejemplo, ayúdenme a contar un poquito aquí. Entonces, hay 300, 150, 100, 75, 60 y 50. Uno puede decir, la frecuencia está entre 50 y 60 latidos por minuto, pero como uno quiere ser más exacto, entre 50 y 60 hay 10 números, ¿cierto? Entonces cada uno de estos equivale a 2, entonces la frecuencia cardíaca aquí sería de 52 por minuto. 300, 150, 100, 75, 60, 50. Hay 1 milímetro de más, entonces entre 50 a 60 hay 10 números, 10 dividido entre 5 pues da 2, entonces 50 más 2, 52 por minuto. Y por ejemplo en este caso que tenemos una taquiarritmia, entonces por ejemplo el primero sería 300, 150, 100, 75, ¿cierto? Entonces el QRS está aquí en el segundo cuadro grande, la frecuencia cardíaca es de 150 latidos por minuto. Es muy fácil, cuando uno se aprende esto, pues es mucho más fácil si simplemente es calcular. Si estoy ahora por aquí en la mitad, entonces uno dice entre 100 y 150 hay 50 números, entonces quiere decir que cada milímetro pues son 10 latidos por minuto, entonces estaría entre 120 y 130 latidos por minuto.
Voy a botar un tip antes de que se me olvide, porque más adelante hay una diapositiva que de pronto se me puede olvidar mencionarlo, y es que frecuencias cardíacas por debajo de 150 latidos por minuto en un paciente inestable, probablemente la frecuencia cardíaca es poco probable que esté inestabilizando a ese paciente. Puede pasar, pero es infrecuente que una frecuencia por debajo de 150 latidos por minuto per se, esa frecuencia inestabiliza a un paciente. Las frecuencias que tienden a inestabilizar los pacientes son 150 o más latidos por minuto, salvo que estemos enfrente, por ejemplo, de un ritmo ventricular, en cuyo caso es un ritmo que independientemente de la frecuencia puede inestabilizar a un paciente, o por ejemplo salvo algunos pacientes con taquicardias menores a 150 pero que por ejemplo tienen estenosis aórtica, esos pacientes se pueden inestabilizar con una fibrilación auricular. Entonces el mensaje clave es que si ustedes tienen un paciente sin ninguna estructuralidad cardíaca con curros estrechos y frecuencias cardíacas por debajo de 150, está haciendo de pronto dolor torácico, disnea, edema pulmonar, pues uno tiene que buscar otras causas, es poco probable que esa sea la causa. Pero si usted tiene frecuencias por encima de 150, el paciente está inestable, es más probable que esa sea la causa de la inestabilidad. Siempre hay que analizar el paciente en conjunto y buscar otras causas y no quedarse únicamente con eso, ¿no? Ante una taquicardia con complejos estrechos que tiene una frecuencia de 150 latidos por minuto, también siempre hay que pensar que si hay una taquicardia de complejos estrechos que exactamente nos dé 150 por minuto, hay que pensar siempre en un flúter auricular que no nos esté dejando ver las ondas F. Ese número 150 es mágico. Ese número 150 nos da flúter auricular muchas veces porque la frecuencia auricular de un flúter, la frecuencia auricular generalmente es de 300 más o menos, la mayor vez que nos ven a estos servicios, y muchos pacientes tienen una conducción 2 a 1, por cada dos ondas F conduce al ventrículo, entonces la mitad de 300, 150, por eso es que siempre que ustedes ven que hay una frecuencia de 150 por minuto, uno en urgencias dice puede ser un flúter y lo maneja como tal, a menos que tenga otros hallazgos que sugieran lo contrario. Pero estábamos hablando de calcular la frecuencia cardíaca y estamos hablando de cuando los RR son regulares. ¿Qué hacemos cuando los RR son irregulares? Pues no es tan difícil, es simplemente contar 3 o 6 segundos y multiplicarlo por 20 o 10 segundos respectivamente. Recuerden que cada 25 milímetros es un segundo, ¿cierto? O sea que cada 5 cuadros grandes es un segundo, o sea que para que pasen 3 segundos son 15 cuadros grandes. Entonces uno comienza y se va, marca, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Bueno, comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces ahí llegamos hasta el 15, ¿cierto? Cuentan 15 cuadros grandes y cuentan cuántos QRs hay. Un tip que yo siempre hago es que comienzo desde el inicio del trazado, aquí de pronto me excedí un poquito, yo comienzo desde el inicio del trazado, cuento 1, 2, 3, 4, 5, hasta que llego a 15 y me devuelvo. 1 y cuento el número de complejos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y lo multiplico por 20. 6 por 20, pues en este caso nos daría 120 latidos por minuto. Hay personas que les gusta tomar ya no 3 segundos, sino, por ejemplo, les gusta tomar, ahí hay 6 complejos QRs, entonces 6 por 20, 120. Hay personas que les gusta tomar no 3 segundos, sino 6 segundos, porque de pronto que les parece más exacto, estamos en un RR irregular. Entonces, lo mismo, cuentan ya no 3 segundos, o sea, 15 cuadros, sino cuentan 6 segundos, que son 30 cuadros, entonces 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y me devuelvo contando todos los QRs que hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 y ahora no lo multiplican por 20 sino por 10. Entonces 12 por 10, 120. Vean que la diferencia no es mucha, ¿sí ven? Yo realmente en la práctica diaria lo calculo con 3 segundos porque no siempre el papel nos da 6 segundos de trazado. Cuando se puede hacer se puede, cuando no, no, pero la mayoría de las veces que yo lo compruebo con 6 segundos me da lo mismo y el manejo es muchas veces lo mismo. Así que si lo hacen con 3 segundos están haciendo lo que yo hago pues prácticamente todos los días y pues no, no está mal, así los pacientes les va bien generalmente. Siempre que tenemos una frecuencia cardíaca entre 60 y 100 latidos por minuto, tenemos que preguntarnos si tenemos el ritmo más frecuente, que es el ritmo sinusal. Y hay unos criterios, ¿no? Entonces, siempre uno mira D2, ¿cierto? Siempre que uno tiene una frecuencia normal, entonces este electrocardiograma que no nos dice la calibración, pero que sabemos que las P y los QRS son negativos en ABR y que las P y los QRS son positivos en D1 y D2, decimos que está bien tomado y que la frecuencia es 300, 150, 100, 75, aquí hay más o menos 80 por minuto, entonces ahora sí, bueno,
perdón, hay 90, 95 por minuto, entonces decimos, bueno, es una frecuencia que está normal, ¿cierto? Puede ser un ritmo sinusal y comenzamos a juntar nuestros criterios, una frecuencia entre 60 y 100 latidos por minuto con RRs que sean regulares, la misma distancia de aquí a aquí, la misma distancia de aquí a aquí, la misma distancia de aquí a aquí, esa RR debe ser siempre regular, siempre debe ser el mismo. Vamos a hacer un pequeño paréntesis, pero bueno, más adelante lo haremos. Que todas las P siempre precedan a los QRS, siempre una P antes de QRS, siempre P antes de QRS. Y que entre la P y la Q, o sea, el segmento PR, siempre mida entre 3 y 5 cuadritos o 120 a 200 milisegundos, entre 3 y 5 cuadritos, nos habla de que es un ritmo sinusal. Hay que tener claro que en un ritmo sinusal las ondas P en D1 y D2 siempre deben ser positivas. Y ese es un criterio clave porque a veces podemos cumplir todos los criterios de un ritmo sinusal, pero si las ondas P son negativas en D1 y en D2 probablemente estamos enfrente de un ritmo nodal y es otra clase de ritmo, otra clase de arritmia. El paréntesis que les iba a hacer es que los RR son regulares, pero generalmente en la práctica no siempre se encuentra con personas que son bastante juiciosas y miden con exactitud con un caliper, y por eso siempre los invito a llevar un compás dentro de sus accesorios, miden con un caliper y se dan cuenta que esta distancia no es exactamente la misma de aquí y que siempre hay una variabilidad normal, entonces generalmente son las doctoras, las internas, que son muy detallistas, entonces mira, no doctor, pero es que aquí esta distancia no es exactamente la misma, entonces es irregular. Bueno, esto sí está estandarizado. Cuando los RR, la distancia exacta entre uno y otro no varía más de un 10% entre uno y otro RR, se dice que son regulares. Si variara más de un 10%, si usted hiciera el cálculo exacto entre la distancia entre uno y otro y le varía más de un 10%, usted dice el RR es irregular. Pero la mayoría, el 99% de los pacientes que tienen un ritmo sinusal, el RR no varía más de un 5%. Así que eso uno lo hace al ojo realmente, pero para que tengan el dato ahí objetivo de cuándo realmente es un RR regular, es regular según la evidencia clínica. ¿Qué hacemos cuando la frecuencia está mayor a 100? Entonces en el servicio de urgencias muchos pacientes nos llegan con frecuencias cardíacas mayores a 100 por minuto. Estamos ante una taquicardia. Si la taquicardia cumple todos los criterios de un ritmo sinusal, pues es una taquicardia sinusal. No hablaremos más de ella el resto de la charla. Pero ahora sí vamos a lo que nos interesa, un poquito más avanzada la charla, y es qué hacemos ante una taquicardia en el servicio de urgencias. Y lo primero es saber que hay dos clases de taquicardias. Las taquicardias... las taquicardias de complejos estrechos y de complejos anchos. Siempre dividen las taquicardias en complejos anchos y complejos estrechos cuando no se trate de una sinusal. Y el punto de corte son 3 cuadritos, 3 milímetros o 120 milisegundos. Vean, por ejemplo, que en este caso el QRS no mide más de 2 cuadritos, ¿cierto? En cuyo caso podemos decir que mide menos de 120 milisegundos. Algunos dirán que de pronto pueden llegar a medir un poquito más, pero no mide más de 120 milisegundos. Entonces esta es una taquicardia de complejos estrechos. Casi siempre son supraventriculares. Hay raros casos de taquicardias ventriculares que aparecen desde las diéresis, no se confundan con eso. Casi siempre las taquicardias de complejos estrechos menores de 3 cuadritos son supraventriculares. ¿Listo? Y realmente la mayoría de nosotros en toda nuestra vida, todas las taquicardias de complejos estrechos van a ser supraventriculares. Y el otro es las taquicardias que aparecen con QRS de 1, 2, 3, 4 de más de 3 cuadros, más de 120 milisegundos, más de 3 milímetros. Esas son taquicardias de complejos anchos y la gran mayoría son ventriculares. Las ventriculares suelen inestabilizar a los pacientes y generalmente cuando todos los QRS son iguales unos a otros se consideran monomorfas y generalmente son por cicatrices o estructuralidad, y cuando son amplitudes distintas se llaman polimorfas y generalmente son secundarias a isquemia, trastornos electrolíticos o medicamentos, pero en general hay que buscar isquemia en esas polimorfas. Vamos con las taquicardias de complejos estrechos. ¿Qué les hacemos a estas taquicardias? ¿Cómo las enfocamos más bien? Esto ya lo hablamos en la charla de taquicardias supraventriculares de la guía, que la pusimos hace unos meses atrás, pero vamos a hablar únicamente del electrocardiograma por si de pronto los conceptos no quedaron claros en esa charla. Y es que lo primero que tenemos que hacer ante una taquicardia de complejos estrechos, o sea, menos de 120 milisegundos o menos de 3 milímetros, es mirar si los RR son regulares. ¿Listo?
porque cuando los RR son irregulares, o sea, aquí la distancia es distinta entre los RR, nos crean únicamente tres grandes posibilidades. Que haya una fibrilación auricular, en cuyo caso no se ven ondas P, hay ausencia de ondas P, y RRs irregulares, o un flúter atrial, aquí son regulares, pero en realidad los flúteres atriales pueden tener conducción variable. Generalmente, por regla general, los flúteres auriculares son regulares, pero hay una forma de flúter auricular que es los RRs irregulares, porque la conducción, como en este caso, vean que aquí es, por ejemplo, de 1, 2, 3 a 1, y aquí es 1, 2, 3, 4 a 1. Entonces, a veces la conducción de aurículas a ventrículos varía de 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, y los RR son irregulares, pero en ese caso vemos ondas F que parecen una sierra o de pronto más jocoso serrucho o más un serrucho, pues obviamente esos dientes de sierra con unos RR regulares o irregulares con complejos estrechos hablan más de un flúter auricular. Y también está la taquicardia auricular multifocal, que se identifica por RRs irregulares que siempre, casi siempre van precedidos de una onda P, ¿cierto? Pero que cada una de esas ondas P tiene morfologías distintas. Tres morfologías distintas de ondas P antes de los QRS hacen el diagnóstico de taquicardia atrial multifocal. En esta lo que está pasando es que en las aurículas hay distintos focos que están descargando al tiempo. Como tienen distintas localizaciones, los vectores no son los mismos y por eso las ondas P son distintas antes de cada QRS. Chévere, ¿no? Y luego están las fibrilaciones auriculares, para profundizar un poquito más de los RRs irregulares que tienen sus criterios. Entonces, la fibrilación auricular, los RR son irregulares. Generalmente, la gente tiende a decir, y uno también, un poco para enseñar, que no se ven ondas P, pero el término correcto es que hay una actividad auricular que es irregular en cuanto a forma, ritmo y tamaño. Esa es la definición exacta de la famosa ausencia de onda P, pero la fibrilación auricular es RRs irregulares con una actividad eléctrica no claramente visible de distintas formas, tamaños y ritmos. Y la frecuencia auricular, que no la podemos calcular porque no podemos ver ondas P, generalmente es de 350 a 600 latidos por minuto. La respuesta ventricular generalmente puede ser variable desde frecuencias por debajo de 60 hasta frecuencias cardíacas mayores de 100 por minuto. Y generalmente un tip, no responden a maniobras vagales y de pronto se lentizarán un poquito, pero aplicarles adenosina no surte ningún efecto. Y luego está el flúter auricular, en cuyo caso también vemos RRs que la mayoría de las veces son regulares, pero también pueden ser irregulares cuando la conducción es variable, 2-1, 4-1. Aparecen las famosas ondas F, que son desprocesos auriculares que sí son claramente identificables, pero que tienen esta forma en forma de dientes de sierra. La conducción auricular puede ser de 2 a 1, en cuyo caso, por ejemplo, en este caso es de 1P, 2P, 3P, 4P por un QRS, entonces esta conducción es de 4 a 1, pero a veces es solo de 1, 2 ondas P y QRS, entonces dependiendo cuántas ondas P preceden los QRS, hablamos de la conducción ventricular 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1, etc. Y a diferencia de la fibrilación auricular, que el inicio y terminación son graduales, pueden ser la mayoría de las veces asintomáticos. En el flúter auricular generalmente el inicio y terminación son súbitas porque el mecanismo de conducción auriculoventricular es mucho más grande y permite pues que obviamente haya una terminación y un inicio más bien súbitos. Luego de que terminamos que el RR no es irregular y pudimos descartar esos diagnósticos previamente, ahora miramos, ahora sí, como la mayoría de las personas de pronto a veces se adelantan de este algoritmo, miramos si se ve una onda P. Si logramos ver una onda P, continuamos el ritmo, pero si no vemos una onda P y los RR son regulares, como en este caso, generalmente nos enfrentamos, ahí se acaba el algoritmo porque ya no podemos hacer más, las P no se ven, los QRS son estrechos y ya no podemos hacer nada más. Lo más frecuente es que estemos enfrente de una taquicardia supraventricular por entrada del nuevo aurículo ventricular o una taquicardia auricular focal que esté con una frecuencia tan alta que no nos permita ver ondas P. Hay otras mucho más raras, como una taquicardia de la unión reciprocante o una taquicardia por entrada auriculoventricular. Finalmente, pues si no encontramos ondas P, pues hacemos diagnósticos. Si encontramos ondas P y las P están antes de los QRS, tenemos que mirar si todas las P preceden esos QRS, en cuyo caso estamos probablemente enfrente, y si la frecuencia auricular es mayor que la ventricular, estamos enfrente probablemente, mucho más probablemente, de un flúter auricular, las ondas de sierra que presentan los QRS. En cambio, si encontramos frecuencias mucho más altas que la frecuencia auricular, probablemente eso es una disociación, estamos enfrente de una taquicardia ventricular alta, o si las frecuencias ventriculares son mucho más altas que las que estamos viendo en ese electrocardiograma que lo preceden, probablemente estamos enfrente de una taquicardia de la unión
taquicardia ectópica de la unión. Otros diagnósticos mucho más raros son mucho menos frecuentes. Lo más frecuente es que uno no encuentre ondas P o que sí las encuentre pero buscándolas antes del QRS o mejor. En estas taquicardias de complejos estrechos lo más frecuente es que uno encuentre una P después del QRS. Siempre hay que buscar una onda P después del QRS. Aquí tenemos un ritmo sinusal normal y vean que aquí la onda P está antes de los QRS, ¿cierto? Muchas veces cuando en estos casos de pacientes que tenemos QRS estrechos y frecuencias altas, la P no se encuentra antes del QRS sino después y se encuentra como una muesca en el segmento ST que la mayoría de las veces está infradesnivelado. Ya veremos eso más cuando hablemos de isquemia miocárdica, pero pues simplemente un infradesnivel del ST es que pues obviamente el ST está por debajo de la línea isobifásica comparado con pues la línea de base. Entonces este ST, por ejemplo, aquí hay un QRS, ¿cierto? Una R alta. Y vean que aquí, por ejemplo, apareció una muesca que es la onda P. Ese es el famoso signo de la pseudo R, porque aquí uno, si uno es estricto desde la nomenclatura del electrocardiograma, pues toda deflexión positiva después de una S le debería llamar una R', ¿no? Pero pues como ya sabemos que está en una taquicardia supraventricular o de complejos estrechos, esta muesca en el ST es la onda P que se clavó ahí o se hundió ahí o apareció ahí, pues ya le decimos que es la onda P posterior al QRS. Vean que en un ritmo normal aparecen dos intervalos interesantes que nos va a ayudar a determinar qué tipo de arritmia es esta cuando logramos identificar esa onda P después del QRS. Y lo primero es el segmento RP, desde la R hasta la P, cuánto en milisegundos nos da. Y luego es el PR, ¿cierto? Que es desde el inicio de la P hasta el inicio del QRS, cuánto nos mide en milisegundos. Y tenemos que mirar cuál predomina, si es más grande el RP que el PR, como usualmente pasa en los ritmos sinusales y en algunas taquiarritmias, o en este caso de abajo, si ese RP es menor que el PR. Entonces consideremos primero el intervalo RP. Si el RP es corto y es menor que el PR, ¿cierto? Como en este caso, si el RP es corto también y menor del PR, pero la distancia entre la R a la P mide más de 2 cuadritos o 90 milisegundos. Dos cuadritos yo sé que suman 80 milisegundos, pero es muy difícil poder medirme 90 milisegundos en un electrocardiograma estándar, que es lo que estamos revisando en esta charla, o si eventualmente el RP es mayor que el PR, ¿no? Entonces, taquicardias supraventriculares de complejos estrechos con un RP menor que el PR se llaman taquicardias supraventriculares cortas. Y taquicardias supraventriculares con complejos QRS estrechos que el RP sea mayor que el PR se van a llamar taquicardias supraventriculares complejos estrechos largas. Ahora, si nuestro RP es corto, como en este caso, ¿cierto? El RP es menor que el PR, vean que hay una gran diferencia. Tenemos que mirar la distancia desde la R a la P, medirla en milisegundos. Aquí, por ejemplo, hay 1, 2 cuadritos y no alcanza a superar los 2 cuadritos. En este caso hay menos de 90 milisegundos, ¿cierto? Y en ese caso lo más frecuente es que estemos en una taquicardia supraventricular con reentrada del nuevo auriculo ventricular. Pero en cambio, si el RP, si este segmento RP mide más de 2 cuadritos y la P está muy alejada de esa R, pero sigue siendo el RP menor que el PR, en ese caso estamos hablando de que lo más probable es que sea una taquicardia por reentrada auriculoventricular. Es decir, por ejemplo, un síndrome de Wolff-Parkinson-White con una conducción que sea retrógrada. ¿Listo? El tratamiento entre una taquicardia por reentrada auriculoventricular y una taquicardia por reentrada del nuevo auriculoventricular puede ser distinto, en especial cuando esta taquicardia por reentrada auriculoventricular es de complejos anchos, en cuyo caso ese paciente no le podemos bloquear el nuevo auriculoventricular, y por eso sí es importante siempre intentar dilucidar nuestro RPPR y la distancia de R a la P. Por eso siempre es importante en las taquicardias supraventriculares que estamos un poquito perdidos, intentar buscar una P después de la R siempre que no la veamos antes del QRS. Por ejemplo, aquí si nos devolvemos un poquito, no, aquí ve que hay una pequeña muesca, esa debe ser la onda P, pero realmente no estoy tan seguro, por eso no se los puse como ejemplo. Y ese paciente yo lo hubiera manejado como si no fueran P visibles y probablemente es una taquicardia por reentrada del nuevo auriculo ventricular. Hablemos un poquito más de esas taquicardias por reentrada del nuevo auriculo ventricular.
En estos pacientes generalmente se benefician de maniobras vagales, de ponerles adenosina, de hacerles un bloqueo auriculoventricular, porque al tener un QRS estrecho quiere decir que están aprovechando el sistema de conducción, potenciando el sistema de conducción eléctrico, lo están utilizando del corazón, el fisiológico y el normal, y por eso están utilizando el no auriculoventricular, como su nombre lo dice. Si lo bloqueas, bloquea la arritmia. Entonces por eso es tan importante hacer este diagnóstico. Por ejemplo, en este caso nos devolvemos. Recordemos, el electrocardiograma está bien calibrado, ¿cierto? Las QRS son negativos en ABR, son positivos en D1. Bueno, uno podría decir, bueno, los electrodos están bien puestos, les voy a dar un consejo. En taquiarritmias, no miren eso de que estén bien puestos los electrodos o no con el electrocardiograma. Trate más bien cuando lo estén tomando acercarse, porque hay arritmias, sobre todo las de complejos anchos, que el ABR puede ser positivo y eso es por la arritmia, no porque estén mal puestos los electrodos. Pero volvamos a este electrocardiograma, pues digamos que los electrodos están adecuadamente posicionados y que lo vimos. Yo en la práctica diaria yo voy, miro que estén bien tomados, porque eso sí es importante, sobre todo que no vemos ondas P. Está bien tomado. ¿La frecuencia de cuánto será? Ayúdame un poquito aquí, 300 a 150, esté entre 150 y 300, y como hay tres cuadritos del 300 al 150, entonces cada cuadrito son 10 por minuto, entonces son 30, 300, eh, perdón, como hay por encima de 150 está aproximadamente entre 100, 170 por minuto, porque hay dos cuadritos más o menos por encima de ese 150 que estamos viendo ahí, ¿cierto? Entonces 300, 150 y dos cuadritos más, cada uno representa más o menos como 100, como 10 latidos por minuto, serían 170 por minuto, esa es la frecuencia que estamos viendo aquí. Luego miramos los RR, acuérdense del algoritmo, este algoritmo, acuérdense, el RR es regular, ¿cierto? Por ende, es poco probable que estemos enfrente o no podemos hacer el diagnóstico de fibrilación auricular, ni de flutter de conducción irregular, ni de una taquicardia atrial multifocal, porque en este caso sería más bien irregular. Entonces vamos con la siguiente parte del algoritmo. Vemos ondas P, entonces uno no ve ondas P antes, esto es una onda T, no se confunda. Uno casi siempre tiene la duda si esto es una onda P, entonces uno lo que hace es que mira los STs. Aquí hay una muesca. No se ve en otros complejos QRS hasta que uno llega, tranquilo, esto ya lo revisé, hasta que uno llega a B6. Entonces en B6 vamos a acercarlo un poquito, que es lo que uno hace en urgencias, uno mira un poquito más de cerca el papel y se da cuenta que hay una muesca. Esa muesca en el segmento ST que está infradesnivelado es la onda P que está enterrada en ese ST, así es como lo escribe en la literatura, enterrada en el ST, o un patrón de pseudo R. En ese orden de ideas podemos decir que tiene una taquicardia supraventricular con RR regular con un RP, ¿cierto? Que es más corto que el PR y que de aquí a allá hay 1 a 2 cuadritos hasta la P, ¿cierto? Del R a la P hay menos de 2 cuadritos, entonces podemos decir que el RP es menor de 90 milisegundos. Vean, ahí están las ondas P. Entonces, ¿el RP es menor que el PR? Sí. ¿Y el RP mide menos de 90 milisegundos? Sí, tiene una taquicardia supraventricular con reentrada del nodo auriculoventricular. Eso es lo más frecuente. Hay otros diagnósticos raros como una taquicardia atrial focal, taquicardia en unión, taquicardia por entrada auriculoventricular, que es rara. Pero puede ser ese que lo más frecuente es que tenga una taquicardia por entrada del nodo auriculoventricular y se beneficie de bloqueo del nodo auriculoventricular. Entonces, ¿cuáles son las claves? Las claves es que este paciente tenga QRS estrechos, que el RP sea menor que el PR y que además se vea una muesca en el ST, que es la onda P. Vamos a botar otro dato que es importante, otro tip de los electrocardiogramas y las taquicardias supraventriculares. Vean que en este electrocardiograma el ST está infradesnivelado y está rectificado. Cuando veamos el apartado de electrocardiograma en isquemia, va a haber personas que me van a decir, bueno, que hace siempre en la rotación dicen, doctor, eso está infradesnivelado, el paciente está haciendo isquemia subendocárdica. En realidad la literatura es muy clara en que cuando hay una taquicardia supraventricular, el infradesnivel del ST no necesariamente indica un infarto en curso o una isquemia. Pueden haber infartos tipo 2, sí, pero esto no se debe interpretar como un infarto o como una lesión subendocárdica, como ya lo veremos más adelante. Es un hallazgo de las taquicardias y el cuadro clínico definir si tiene un infarto o no depende que haya dolor torácico
o pues algún otro hallazgo que nos haya a pensar en un infarto, elevación de biomarcadores. Obviamente para hablar de un infarto tienen que dar elevación de biomarcadores. Entonces la taquicardia supraventricular con reentrada no auriculoventricular se caracteriza por clínicamente tener un inicio súbito tanto de la arritmia como en las palpitaciones. Eso es clave cuando uno le pregunta al paciente. Los RR son regulares, la frecuencia generalmente es entre 150 y 250 latidos por minuto, como en el caso previo que tenía 170 latidos por minuto. No hay ondas P y estas usualmente cuando se encuentran, puede no haber ondas P, pero cuando se encuentran pueden estar generalmente inmediatamente después del QRS y generalmente ese RP mide menos de 90 milisegundos y es importante hacer este diagnóstico porque esta o resuelve espontáneamente o mejora con las maniobras de Valsalva con adenosina o con bloqueadores del nodo auriculoventricular. Y vamos con otra arritmia, la taquicardia por entrada auriculoventricular. Vean que este electrocardiograma no nos da la calibración, pero es una taquicardia, tiene una frecuencia, es difícil poder determinar que esté bien tomado o no, no siempre tiene que ir a mirar los electrodos, pero es una taquicardia, tiene una frecuencia, busquemos una línea acá, 300, 150, uno debería que sospechar un flutter, pero vean que aquí no se alcanzan a ver ondas de sierra, uno dice, ¿qué más podría estar pasando aquí? Pero en este caso esto es comprobado, tiene una taquicardia por entrada auriculoventricular, electrofisiología lo determinó así. Y en este caso, los RR son regulares, la frecuencia también es entre 150 y 250 por minuto. Miren que no hay ninguna diferencia con la arritmia que vemos previamente, el inicio también es súbito, pero en esta generalmente cuando uno ve ondas P, las ve lejos de la R, o sea, el RP es mayor de 90 milisegundos. Ese es el hallazgo característico. De modo que si usted encuentra una taquicardia de complejos estrechos que no ve onda P, puede encontrar una taquicardia por entrada auriculoventricular o una taquicardia por entrada del nodo auriculoventricular. Ambas pueden tratarse con bloqueo del nodo, pero hay un problema con las taquicardias por entrada auriculoventricular y es cuando estas tienen una reentrada antidrómica. Quiere decir que el haz aberrante, que es el haz que conduce, que no es el nodo auriculoventricular, sino que hay un haz que conduce desde aurículas a ventrículos y esa conducción que hace es anterógrada, o sea, pasa directamente el impulso eléctrico desde la aurícula hasta los ventrículos, no por el nodo auriculoventricular, sino por un haz aberrante que es rápido, que tiene frecuencias muy altas y que se transmite retrógradamente a través del nodo auriculoventricular. Estas taquicardias por entrada auriculoventricular, esos as pueden tener conducción anterógrada, en cuyo caso se ve como una onda delta y pues es el caso clásico del síndrome de Wolff-Parkinson-White que uno ve en el paciente que está en reposo, o también puede tener una conducción retrógrada que se ve con complejos estrechos. Esos que tienen conducción retrógrada, un pequeño porcentaje tiene una conducción bidireccional. Entonces todo lo que sea conducción anterograda o bidireccional no se deben bloquear el nodo auriculoventricular, por eso nos dan QRS anchos, perdón, ondas delta, y no se debe bloquear el nodo auriculoventricular porque entonces todos los impulsos cogen por el haz aberrante, que es un haz que no es el nodo auriculoventricular, que no es tejido especializado lento y que puede terminar en fibrilación ventricular y es una arritmia generalmente maligna que describen los que se han enfrentado a eso, afortunadamente yo nunca, pero los que se han enfrentado a una taquicardia por entrada auriculoventricular, un Wolff-Parkinson-White que de pronto tenía QRS anchos y bloqueaban con adenosina o con algún bloqueador de nodo auriculoventricular, les hizo fibrilaciones ventriculares y el paciente generalmente lo describen que no sale a la reanimación y a todo lo que le hagamos. Bueno, y luego pasamos a las taquicardias de complejos anchos. Hay otras arritmias de complejos estrechos que son mucho más raras. Los invito a revisar el video de la revisión de guías de taquicardias supraventriculares, porque pues ahí están las que son un poquito más raras, pero menos frecuentes, como arritmias por teofilina, por arritmias taquicardias auriculares monofocales, pero que sean bajas, que sean altas, cuando es típico, cuando es atípico una taquicardia supraventricular. En urgencias, con que sepamos lo que acabamos de ver, ya con eso podemos sacar la mayoría de los pacientes con taquicardias supraventriculares de complejos estrechos. Y luego vienen las taquicardias de complejos anchos, y lo pongo en rojo porque generalmente aquí la mayoría son ventriculares y las ventriculares suelen inestabilizar los pacientes. Ancho se refiere a que el QR se mide más de 3 cuadritos, 3 milímetros o 120 milisegundos. Generalmente son taquicardias ventriculares. De hecho, toda taquicardia con complejo ancho se debe considerar que es una taquicardia ventricular hasta que se demuestre lo contrario. A veces las personas cuando aprenden los algoritmos de Brugada, de Berkay, tienden a
a utilizarlos todo el tiempo, pero en realidad si usted tiene un paciente con una historia clínica de una estructuralidad cardíaca, fracción de eyección reducida, hipertrofias, cardiopatías hipertróficas, cardiopatías isquémicas, infartos del miocardio, esos pacientes generalmente tienen es una taquicardia ventricular, como la mayoría de los pacientes, y se deben tratar como tal. Pero hay algunos pacientes que son jóvenes, por ejemplo, tienen asma, llegan muy jóvenes con taquicardias de complejos anchos. Ahí sí es donde de pronto estos algoritmos que vamos a ver más adelante nos pueden ayudar, porque el 15% son taquicardias supraventriculares que de base tenían un bloqueo de rama, ¿cierto? Los bloqueos de rama, como veremos más adelante, ensanchan el QRS. Entonces, si usted tiene un bloqueo de rama izquierda en ritmo sinusal con un QRS ancho y sale a trotar, cuando se le aumente la frecuencia cardíaca por trotar de forma fisiológica, pues va a ser una taquicardia con complejos anchos, ¿sí? Entonces, esos bloqueos de rama pueden dar complejos QRS anchos, 15%, y también hay taquicardias supraventriculares como el Wernicke-White, que pueden tener una vía accesoria con conducción anterograda, el 5%, que son peligrosas tratarlas como pues digamos de una forma no tan dirigida, ¿no? La taquicardia de complejo ancho tiene algunas pistas antes de ver todos los algoritmos, y es que cuando tenemos una taquicardia ventricular o una taquicardia de complejo ancho, tenemos que intentar dilucidar si los QRS, si los complejos tienen un patrón de bloqueo de rama derecha o de bloqueo de rama izquierda, porque cuando hay un bloqueo de rama derecha con una taquicardia de complejos anchos y ese QR se mide más de 140 milisegundos, esto es que mida más de 2.5 cuadritos o milímetros, probablemente es más una taquicardia ventricular, o si mide más de 4 cuadros en el escenario de un bloqueo de rama izquierda o una taquicardia de complejos anchos con un patrón de bloqueo de rama izquierda, probablemente es una taquicardia ventricular. Hay algunas excepciones, que es donde está el problema, y es que por ejemplo un síndrome de Wolff-Parkinson-White o una aberrancia puede dar un patrón o un QRS demasiado ancho sin estar enfrente de una taquicardia ventricular, así que ese hallazgo per se no hace el diagnóstico, simplemente orienta. Un eje, en especial que el eje esté hacia el cuadrante superior derecho o dirigido hacia ABR, o lo que llaman tierra de nadie en la literatura, ese eje entre menos 90 y menos 120 grados, un eje que está dirigido o una R muy positiva hacia ABR, eso sí es demasiado sugestión a taquicardia ventricular, y obviamente independientemente, y eso no depende ahora de qué tipo de patrón tenga, si ustedes encuentran una R positiva en ABR, estamos enfrente a una taquicardia ventricular. Y finalmente que haya una concordancia entre las precordiales, y esto habla de que si usted ve las de B1 a B6 y todos los QRS son positivos, o si eventualmente usted ve de B1 a B6 y todos los QRS son predominantemente negativos, eso es una taquicardia ventricular. ¿Listo? Entonces, ahora sí vamos teniendo eso en claro, vamos con los algoritmos. Y el algoritmo más utilizado, no necesariamente el más preciso, pero no vamos a entrar, digamos, en esa revisión tan extensa, simplemente queremos aprender a leer electrocardiogramas. El más utilizado, y no está mal si lo utilizan, es el de Brugada. Brugada nos hace 4 preguntas a nuestro electrocardiograma. Si alguna de esas 4 preguntas es sí, tiene una taquicardia ventricular y se acabó el algoritmo. Si todas las respuestas son no, lo más probable, ojo, no es 100% efectivo, pero lo más probable es que estemos enfrente a una taquicardia supraventricular con aberrancia o con anómalos de conducción. Entonces, la primera pregunta, que haya una ausencia de RS en todas las derivaciones precordiales. Si todas las derivaciones precordiales no hay ningún RS y más bien todas apuntan hacia abajo o apuntan hacia arriba, o son QS o son Rs, hay concordancia. Si hay concordancia es una taquicardia ventricular. La especificidad 100%. Si el intervalo es desde que aparece la R hasta el punto más bajo de la S, mide más de 2 cuadritos y medio o 2 puntos o 100 milisegundos o 2.5 milímetros, sí, es un QRC que tiene de la R al nadir de la S o al punto más bajo de la S más de 100 milisegundos y tiene una taquicardia ventricular, especificidad muy buena, 98%. Si hay disociación auriculoventricular, es decir, si usted nota complejos QRS anchos y a la postre en la línea isobifásica también ve ondas P que no conducen al QRS sino que van por su propio lado, eso se llama disociación auriculoventricular y tiene una especial 98%, ya hace el diagnóstico de taquicardia ventricular.
Y finalmente, si todas las respuestas son no, si hay RS, el RS mide menos de 100 milisegundos, si no vi disociación auriculoventricular. Ahora miramos si hay un patrón de bloqueo rama izquierda o derecha en ese QRS y miramos los patrones patognomónicos o bueno, sugestivos de taquicardia ventricular. Ya los veremos en la siguiente diapositiva, pero hay que mencionar que la sensibilidad del Brugada es de 96.5% y la especificidad de 98.7%. ¿Cuáles son esos criterios morfológicos? Ya, si usted tiene esas tres preguntas como no, ahora usted se tiene que sentar y mirar si su electrocardiograma tiene un patrón de bloqueo rama derecha o patrón de bloqueo rama izquierda. Más adelante vamos a hablar de cuáles son los criterios de un patrón de bloqueo rama derecha y un patrón de bloqueo de rama izquierda. Y no les estoy pidiendo que se lo aprendan ahorita, simplemente que pongan atención de que cuando ustedes encuentren un QRS ancho, la mayoría de las veces es un bloqueo de rama. Y la clave es saber si es derecho o izquierdo. Si es derecho, en B1, esto es B1, si en B1 ustedes ven las orejitas de un conejo, un RS, R' y una inversión de la onda S. Cuando ustedes ven ese patrón, ustedes dicen, eso es un patrón de bloqueo de rama derecha. Y si estamos enfrente a una taquicardia de complejos anchos, lo que hay que mirar es ese R', cómo se comporta. Si la primera R es más grande que la segunda R, como en este caso, vean que aquí la primera R es más pequeñita que la segunda R, ese es un conejo bueno. En cambio aquí la primera R es más grande que la segunda R, ese es un conejo malo. Si la primera R es mayor que la segunda R, y si vamos a B6 y miramos que hay una R más alta que la S y la relación entre R es menor que S, eventualmente estamos enfrente de un bloqueo de una taquicardia ventricular. ¿Listo? Si ustedes observan que en B1 hay una R primero que es menor que la segunda R, pues eso probablemente es una taquicardia supraventricular con aberrancia. ¿Listo? Probablemente. Pero este hallazgo de la R primero más alta que la segunda R y del R menor que la S en B6 es el diagnóstico, hace el diagnóstico de una taquicardia ventricular con una buena rentabilidad diagnóstica. Aquí ponemos la comparación, entonces R primero más pequeña que la segunda R, ¿cierto? Ahora R que es más alta que la segunda R y además un RS, la R menor que la S, pues ahí eventualmente estamos enfrente de una taquicardia ventricular. En cambio, si vemos un patrón de bloqueo rama izquierda, y no, pues ya más adelante veremos los criterios más exactos de bloqueo rama izquierda, pero para efectos prácticos, si usted tiene un QRS ensanchado, usted dice esto probablemente es, pues es un bloqueo de rama, tengo que mirar si es izquierdo o derecho. El bloqueo de rama izquierda hace un RS o una S profunda en B1. Si usted ve una S profunda en B1, eso probablemente es un bloqueo de rama izquierda. ¿Listo? Entonces, en este caso, los pacientes que tienen una taquicardia ventricular tienden a tener una R que es mayor de 30 milisegundos y el componente descendente de la S tiene una muesca, eso también es patognomónico de las taquicardias ventriculares, y desde el inicio de la R hasta el punto más bajo de la S, el nadir de la S, desde el inicio de la R al nadir de la S, debe ser mayor a 100 milisegundos o 2.5 cuadritos, como en este caso, mira aquí hay más de 2.5 cuadritos. Y eso es en B1. Y luego usted mira en B6. Si ve una onda Q en B6, se acabó. Hizo un diagnóstico de taquicardia ventricular. Vean, por ejemplo, en este electrocardiograma. Vean, por ejemplo, que este autor nos puso un caso clínico, ¿cierto? ¿Qué haríamos si este paciente nos llega con una presión arterial de 65 sobre 40 minutos de mercurio? Está diaforético y se ve mal. Está pues como pálido y se ve muy mal. ¿Qué haríamos? ¿Qué opinan de este electrocardiograma? Antes de cualquier cosa, entonces un electrocardiograma siempre se debe interpretar a la luz del cuadro clínico del paciente. Este paciente, como nos lo describe este autor, está inestable, está hipotenso, otros criterios de inestabilidad, dolor torácico, disnea, edema pulmonar, alteración del estado de conciencia. Este paciente está inestable. Cuando un paciente está inestable, no hay que hacer diagnóstico, simplemente es una taquicardia de complejos QRS anchos y este paciente requiere cardioversión eléctrica sincronizada. ¿Listo? A lo que voy es de que si el paciente está inestable, esto es una taquicardia ventricular hasta que se muestre lo contrario y ahí no hay que hacer ningún criterio, ni algoritmo, ni nada. Este paciente está inestable, hay que cardiovertirlo, no da tiempo para hacer diagnósticos. ¿Listo? Bueno, olvidémonos ahora sí el cuadro clínico y ahora sí apliquemos el algoritmo de Brugada. Entonces voy a ponerlo aquí al lado para que no se me pierdan. Ausencia de RS en todas las precordiales. Por ejemplo, en este electrocardiograma, aquí ya hay una RS. Entonces esta siguiente pregunta es no. No hay una ausencia de RS, ya hay uno.
Entonces, como vi un RS, se acabó. Pues sigamos a la siguiente pregunta. Desde el inicio de la R hasta el nadir de la S mide más de 100 milisegundos. Entonces, en cualquier precordial. Vean B1. Aquí en B1 inicia a la mitad, más o menos al tercer cuadrito. Y la S cae en la siguiente línea gruesa del final de ese cuadro grande. Entonces hay 3 cuadros. Al haber 3 cuadros hay 120 milisegundos. Al haber más de 100 milisegundos, la respuesta es sí, entonces tiene una taquicardia ventricular. Digamos que la respuesta hubiera sido no, para continuar con el algoritmo, porque una vez usted obtiene un sí en estas preguntas, se acaba el algoritmo. Digamos que la siguiente respuesta es que no, que digamos que del inicio de la R a la parte más profunda de la S, pues mide menos de 100 milisegundos, entonces hay que mirar si hay ondas P que no conduzcan, es difícil, que es lo que suele pasar en estas taquicardias, uno no suele ver ondas P porque probablemente están enmascaradas. Luego pasamos al siguiente criterio, mire el tipo de morfología, este es una morfología que nos orienta más bien a que hay un RSR probablemente, y en estos pacientes generalmente vean que hay una onda T positiva, eso habla probablemente de isquemia, pero el hecho que haya una R menor que la S profunda nos habla más de en el escenario de un patrón de bloqueo de rama derecha, nos habla de que tiene este paciente una taquicardia ventricular, ¿sí? Vean, R mayor que la S. Y no solo eso, se ve una orejita alta de un conejo y la segunda oreja no se ve. Entonces, tiene un conejo malo, tiene un patrón de bloqueo de rama derecha sugestivo de una taquicardia ventricular. Este paciente tiene una taquicardia ventricular, pero eso ya lo sabíamos desde que el paciente llegó inestable. Las taquicardias supraventriculares sí pueden estabilizar a un paciente, claro que sí, pero lo más frecuente es que si estamos con una taquicardia de complejos anchos y el paciente está inestable, ese paciente tiene una taquicardia ventricular. Hay otros algoritmos mucho más interesantes, más precisos, pero no necesariamente dejan atrás el criterio Brugada, que es el algoritmo de Berekay, en donde lo que hay que mirar primero es la R en ABR. ¿Se acuerdan que decíamos que si la R es positiva en ABR es una taquicardia ventricular con una excelente especificidad? Pues ya, ahí está. El diagnóstico, si usted tiene una primera deflexión en ABR que es positiva, o sea, es una R, hizo el diagnóstico de taquicardia ventricular y se acabó. Y también le preguntan que si usted dice no, la primera reflexión es negativa, sigamos. El ancho de la primera R en ese QRS o la Q es mayor de 40 milisegundos. Si usted tiene una R en cualquier derivación o una Q más de un cuadrito de ancho, es una taquicardia ventricular. Si usted ve una muesca en la porción descendente de una derivación que tenga un QRS negativo, es una taquicardia ventricular. Acuérdense de esto. Entonces, si su R mide más de un cuadrito, ya taquicardia ventricular. Si la porción descendente de una derivación que es predominantemente negativa tiene una muesca, es taquicardia ventricular. Eso tiene una excelente especificidad. Y si el vector inicial sobre el vector final es menor o igual a 1 en cualquier derivación, si es menor a 1 es una taquicardia ventricular, si es mayor o igual a 1 es una taquicardia supraventricular. Y ahí es donde uno entiende que las personas no suelen utilizar el algoritmo de Berekay. Primero, de pronto por desconocimiento. Segundo, porque es difícil o bueno, a las personas se les hace complejo calcular ese vector, pero aquí lo vamos a explicar, no es tan difícil. Entonces, el vector inicial es la amplitud que logra el QRS en los primeros 40 milisegundos. Y el vector final es la amplitud que logra ese QRS en los últimos 40 milisegundos. Se puede utilizar en cualquier derivación. Aquí en este ejemplo estamos en B4. Vean que en los primeros 40 milisegundos, en el primer cuadrito, en el primer milímetro de nuestro electrocardiograma, el QR se subió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cuadritos o 0.8 milivoltios. Y en el vector final, en este último cuadro, logró descender 1, 2 cuadritos. El vector final es de 0.2 milivoltios. Entonces, aquí el vector inicial es mayor que el vector final, el vector terminal, y cuando el vector inicial es mayor que el vector final, es taquicardia supraventricular. Si ven que el vector inicial siempre apunta hacia dónde está la arritmia, pues hacia arriba, supraventriculares, cuando el vector que predomina es el terminal, o sea que apunta hacia abajo, entonces es más ventricular, es como una mnemotecnia que de pronto yo pude sacar cuando estaba aprendiendo. Bueno, entonces en este segundo ejemplo, el vector inicial en los primeros 40 milisegundos solo subió 1, 2, 3 cuadritos, 0.3 milivoltios, y el vector final solo descendió 1, 2, 3, 4, 5,
6 cuadritos y medio aquí lo ponen, entonces el vector terminal es mayor que el vector final, el vector resultante apunta hacia abajo, entonces ventricular, ¿listo? Pues así es como lo aprendí yo, pero en general la explicación para esto es que las taquicardias supraventriculares tienen una buena conducción en la parte inicial que es el ventrículo izquierdo, entonces la conducción es rápida, entonces por eso sube bastante el QRS. En cambio, cuando hay una taquicardia ventricular, la conducción del ventrículo izquierdo está enlentecida, ¿cierto? Y la porción final, que es más del ventrículo derecho, es rápida porque el ventrículo derecho está bien, entonces pues que eventualmente eso habla de que por eso el primer vector es más corto o se eleva menos o se modifica menos que el vector terminal. Es una explicación muy compleja, pero palabras más, palabras menos, hablan de que si el vector inicial es mayor que el vector terminal, taquicardia supraventricular, si el vector inicial es menor que el vector terminal, es taquicardia ventricular. Bueno, y continuando entonces, bueno, ya hacemos los diagnósticos, localizar los primeros 40 milisegundos del QRS, vector inicial, y los últimos 40 milisegundos del QRS, vector terminal, en cualquier derivación, medimos las amplitudes de cada uno y los dividimos. Y este es, me parece uno que es mucho más práctico, es el Vercai modificado, es el que yo por lo menos utilizo en la práctica clínica diaria, y lo que hay que mirar es únicamente ABR y se acabó. Entonces, si la primera deflexión de ABR es positiva, o sea, hay una R inicial, ya tiene taquicardia ventricular. Si la R o la Q mide más de 40 milisegundos, pues obviamente estamos enfrente de una taquicardia ventricular. Si estos pacientes tienen un notch en el haz descendente de la S, pues eventualmente tenemos ese diagnóstico de taquicardia ventricular y el vector inicial sobre el vector terminal que sea menor a 1, taquicardia ventricular. Vamos aquí este algoritmo. Vean, por ejemplo, que en este ABR el vector inicial es positivo. Se acabó el algoritmo, tiene una taquicardia ventricular. Pero digamos que no le creemos, veamos que no le creemos y digamos que cojamos otra derivación, esta. El inicio de la R hasta la porción más alta de la R debe medir más de 40 milisegundos. Si hace eso, está usted enfrente a una taquicardia ventricular. Otro caso, por ejemplo, que usted tenga esa porción descendente de la S y si aparece ahí una muesca, pues usted tiene el diagnóstico de taquicardia ventricular y finalmente el vector inicial, vector terminal. Ante una taquicardia ventricular siempre es importante clasificarla como monomorfa o polimorfa. Si todos los QRS son igualitos, como en el ejemplo aquí, pues todos los QRS son normales, decimos que es monomórfica, de una sola morfología. Si los QRS son de distintas morfologías, si unos son más pequeños que otros, perdón, en cuanto a amplitud, estamos hablando de una taquicardia ventricular polimorfa. Es importante hacer esa diferenciación porque las monomórficas generalmente son más por cicatrices y las polimórficas generalmente son más por isquemia, aunque eso no siempre se cumple. Hay otras causas que de pronto son más infrecuentes, medicamentos, canalopatías, enfermedades congénitas. Aquí yo les puse este ejemplo en donde vean que el eje cambia de un momento para otro. El eje aquí parece que iba hacia abajo, ¿cierto? O la amplitud, el predominio del cuerpo se iba hacia abajo y luego pasa hacia arriba. Se torció, hay una torsión de puntas. Esa taquiarritmia suele inestabilizar pacientes. En la taquicardia ventricular polimorfa más temida, generalmente se debe a isquemia, generalmente se debe a hipomagnesemia y generalmente estos pacientes, si usted los intenta cardiovertir, no debería ponerle sincronizado, sino el equipo pues de paro y el cardioversor nunca le va a dar, el desfibrilador, perdón, nunca les va a dar la descarga porque él no logra sincronizar, no lo va a hacer o se demora o lo aplica mal, entonces hay que aplicarlo de modo asincrónico. El resto de taquicardias de complejos monopolimorfos sí se hace pues en especial las monomorfas se hace una cardioversión sincronizada. ¿Se acuerdan del electrocardiograma a nivel 2? Vamos a intentar resolverlo. Entonces, vean que este electrocardiograma, aquí nos dicen la calibración, vemos ondas, no logramos ver ondas P, ¿cierto? No vemos unos QRS positivos en D1, también predominan positivos en ABR, bueno, ahí de pronto nos decimos, ¿será que está bien tomado o mal tomado? Tenemos que ir a verificar al paciente porque es una taquicardia de complejos anchos y probablemente aquí este no es el mismo eje que tenía aquí porque vean cómo se modificó ese QRS a medida que va pasando el electrocardiograma, ¿cierto? Ya el paciente estaba haciendo QRS normales y intercalándolos con QRS que eran un poquito anchos, estaba bigeminando, así es como se llama cuando uno se intercalan. Pero lo que me interesa es este ritmo, se ensancharon los QRS, vean que el paciente tenía un QRS normal y se ensanchó.
aquí hay algo muy interesante y es que este es un paciente joven que tiene diagnóstico de asma y consultó por palpitaciones. Ese es el cuadro clínico que nos describieron en el British Medical Journal de este cuadro clínico. Si me equivoqué, British Medical Journal, este es un JAMA, pero este es un cuadro clínico de un paciente con asma que tiene sensación de palpitaciones. Sí, este es el British Medical Journal, ya me acordé, es un British Medical Journal, nos pone un caso clínico, paciente con asma, es un reto clínico, el paciente tiene sensación de palpitaciones y acude al servicio de urgencia, le hacen este electrocardiograma y se encuentra que inicialmente estaba bigeminando, pero me interesa mucho que ustedes se fijen en el D2 largo, ¿cierto? Y en haber. Entonces vean cómo él estaba haciendo primero un QRS ancho con un patrón definido y luego hacía esos QRS normales, QRS estrechos. Entonces vean que este QRS jamás se modificó. Tengan eso ahí en claro. Apliquemos el Brugada. Ausencia de RS en todas las derivaciones, ¿cierto? Entonces, aquí ya hay un RS, no hay ausencia de RS, entonces sigamos al siguiente. Desde el inicio de la R hasta el nadir de la S hay más de 100 milisegundos. Cojamos, por ejemplo, este hasta acá hay más de 100 milisegundos, ¿cierto? Entonces, ahí ya podemos decir que definitivamente tiene una taquicardia ventricular. Cuidado con eso. El algoritmo de Brugada y el de Berekay no son completamente sensibles ni específicos y los electrocardiogramas deben revisarse completos derivación por derivación, como veremos en el nivel 3 de electrocardiograma. Y vean que a pesar de que este electrocardiograma tenía concordancia de los R's, todos los R's son positivos. Vean que, por ejemplo, si usted coge un QRS, este es un patrón de bloqueo de rama derecha. Vean que la primera oreja es más grande que la segunda, ¿cierto? Vean que el QRS en un patrón de bloqueo de rama derecha, acuérdense que cuando mide más de 140 milisegundos habla más de una taquicardia ventricular. Aquí mide, bueno, aquí no alcanza, pero aquí sí alcanza a medir 4 cuadritos, 4 milímetros, 160 milisegundos. Y tiene una oreja inicial más grande que la segunda. Eso no es en B1, cuidado con eso. Uno podría decir que tiene una taquicardia ventricular, sí, y de hecho los autores de ese artículo dicen que se manejó como una taquicardia ventricular, pero cuando se revisa el electrocardiograma completo, que era el reto clínico, vean que en B6 se ve una onda delta. En B5 ya comienza a aparecer también una onda delta cuando uno lo mira más en detalle. Y esa onda delta hizo el diagnóstico, ya fue después del servicio de urgencias a posteriori, cuando revisaron al paciente, estudio electrofisiológico, mapeo, que tenía un síndrome de Wall-Parkinson-White. ¿Listo? Entonces, este es el mensaje, este electrocardiograma, si bien es cierto que si uno aplica los algoritmos podría darle para una taquicardia ventricular y uno la trata como tal, no hay problema, pero el diagnóstico exacto eléctrico es un síndrome de Wall-Parkinson-White, hay una onda delta en B6. ¿Qué clave nos da este electrocardiograma? Vea que antes se estaba haciendo bigeminismo, decía un complejo QRS ancho, probablemente en un patrón de bloqueo de rama derecha. Entonces, el que no se modifique ese QRS y siempre siga con el mismo patrón, habla que probablemente se nos hace una taquicardia supraventricular. Si este patrón lo viéramos aquí, viéramos unos complejos anchos muy distintos al que vimos antes, hace más probable un diagnóstico de taquicardia ventricular. Los autores ponen algo que a mí no me gusta en ese artículo y es que dicen que el paciente está clínicamente estable y que es orientado más a un síndrome de Wall-Parkinson-White. No, yo estoy de acuerdo con la revisión y las distintas revisiones y las opiniones de expertos del doctor Berekay. Dice que no le crean a la estabilidad clínica. Si el paciente está inestable, sí es muy probable que esté en una taquicardia ventricular, pero si el paciente está estable, puede tener cualquiera de las dos, taquicardia ventricular o supraventricular. La estabilidad no sirve para hacer tanto el diagnóstico cuando está estable el paciente. Entonces van ahí las ondas de delta. Entonces, diagnóstico de síndrome de Wall-Parkinson-White, recuerden, ningún algoritmo validado es del 100% sensible o 100% específico. La única condición clínica, en la condición clínica prima sobre el diagnóstico, no olvidar cuando está inestable, ¿no? Cuando el paciente está inestable, pues hay que manejarlo con taquicardia ventricular y después mirar el diagnóstico con más calma. Primero disparar y después preguntar. Y siempre es importante revisar derivación por derivación, la enseñanza que nos deja. Yo quería aquí de pronto, no, listo. Pasamos esto rápido, listo. Vamos con las bradicardias. ¿Qué hacemos cuando un paciente tiene una bradicardia? Ante una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos por minuto y los RR son regulares, nos quedan dos grandes posibilidades. Uno, que se generen muy lentamente los impulsos cardíacos, o dos, que los impulsos se estén bloqueando. Cuando se generan muy lentamente los impulsos cardíacos, generalmente es que el nodo sinusal está muy lento, o generalmente es porque está despolarizando el nodo auriculoventricular, que tiene una frecuencia entre 40 y 60 por minuto, el ritmo sinusal entre 60 y 100 por minuto.
Y otra opción es que los impulsos se estén bloqueando, que sí estén saliendo a una frecuencia normal, pero que en alguna parte del sistema de conducción se estén bloqueando y se estén transmitiendo de forma intermitente, terminando en una respuesta ventricular lenta. Los bloqueos sinoatriales, bloqueos auriculoventriculares, y aquí vamos a poner el ejemplo de las ectopias supraventriculares bloqueadas, que no hacen generalmente bradicardia, pero que sí es importante aprenderlas a diferenciar de los bloqueos sinoatriales o auriculoventriculares. La taquicardia sinusal, no nos vamos a detener, es un ritmo sinusal con una frecuencia cardíaca menor a 60 por minuto. Y aparecen los ritmos de la unión, por eso lo pongo después del ritmo sinusal, porque el ritmo de la unión también nos da QRS estrechos, nos dan frecuencias por debajo de 60 por minuto, generalmente entre 40 y 60 por minuto. A veces hay ritmos de la unión que están acelerados, bueno, pero generalmente el ritmo de descarga de la unión es 40 a 60 por minuto. En esta pasa que el que está mandando el marcapasos es el no auriculoventricular y manda impulsos hacia arriba, hacia las aurículas y hacia abajo, hacia los ventrículos. Eso hace que si los manda primero hacia las aurículas, como si ponemos un electrodo en B2, como el vector de las aurículas se está alejando, la onda P es negativa. Y luego aparece la exploración ventricular, que en ese caso utiliza el sistema de conducción normal, por eso el QRS es estrecho y por eso nos va a dar un QRS que se acerca a D2 y por eso sería positivo. Entonces nos da las características sugestivas de un ritmo sinusal, un complejos estrechos, frecuencia por debajo de 60 por minuto, pero que la diferencia de una bradicardia sinusal es que las P son negativas en D1 y en D2. Por eso siempre hay que verificar que cuando estemos mirando el electrocardiograma normal, tanto el QRS como la P ambos sean positivos o ambos sean negativos cuando está mal tomado, ¿listo? Diferencia distintiva que de la bradicardia sinusal en un electrocardiograma bien tomado, que la P es negativa y que QRS es positivo. A diferencia de la bradicardia sinusal, en cuyo caso la P y el QRS son positivos ambos. Y no es el ritmo de la unión, claro, puede primero descargar hacia las aurículas, después hacia los ventrículos, y uno puede ver la onda P, ¿cierto? Uno puede ver la onda P negativa, pero también puede pasar que descargue al mismo tiempo hacia ventrículos y aurículas, en cuyo caso, como el vector mayor es el de los ventrículos, la onda P queda enmascarada, entonces eso se llama un ritmo de la unión supraesiano, y en este caso es un ritmo con QRS que pueden ser estrechos muchas veces y no se ve onda P, porque está metida dentro del QRS, porque se descarga igual hacia aurículas ventrículos, entonces el QRS predomina y la metida. Entonces generalmente son frecuencias que están entre 40 y 60 por minuto. Muchas personas confunden esto con fibrilaciones auriculares bloqueadas, eso no es así. Las fibrilaciones auriculares, aprovechemos para mencionar eso, una fibrilación auricular lenta, que usted le ponga mucho, que tenga una enfermedad del nodo y usted le puso mucho beta bloqueador o bloqueó mucho el nodo auriculoventricular, los RR siguen siendo irregulares porque se siguen transmitiendo de aurícula erráticamente a ventrículos. Entonces, un ritmo, una fibrilación auricular lenta son frecuencias cardíacas menores a 60, usted tampoco ve ondas P, pero los RR son irregulares. El otro diagnóstico diferencial es un bloqueo auriculoventricular completo en el escenario de una fibrilación auricular bloqueada, así es como se llama, es una fibrilación auricular que tiene un bloqueo auricular ventricular completo. En esos sí no se ven ondas P, también los QRS son estrechos, pero en ese caso los QRS serían anchos, porque la descarga es ventricular. Y al ser ventricular los QRS son anchos y además que la frecuencia generalmente es la frecuencia de descarga de los ventrículos cuando utilizan marcapaso, cuando el ritmo de escape es ventricular es de 20 a 40 por minuto, casi incompatible con la vida. En cambio, el ritmo en la unión, como aparece desde el nodo auriculoventricular y utiliza el sistema de conducción normal, los QRS son estrechos, no se ven ondas P y son frecuencias menores a 60 por minuto. Ritmo de la unión, y ya hicimos los diagnósticos diferenciales con una fibrilación auricular bloqueada y con una fibrilación auricular lenta, ¿no? Y también está el raro caso del ritmo de la unión intraisiano, pues el que acabamos de hablar. Perdón, este es el ritmo intraisiano en donde no se ven ondas P y el anterior es el ritmo supraisiano en donde aquí uno ve las ondas P que son negativas. Aquí se ven muy bien las ondas P que son negativas y en el intraisiano pues uno no ve ondas P. El diagnóstico diferencial, fibrilación auricular bloqueada, fibrilación auricular lenta. En los tres no se ven ondas P. En la fibrilación auricular, recuerden, RRs irregulares. En la fibrilación auricular bloqueada, QRS anchos. En el ritmo de la unión, QRS estrechos sin ondas P. Y luego hay ectopias supraventriculares que están bloqueadas. Acuérdense que hay ectopias supraventriculares y ectopias
ventriculares. Entonces las ectopias supraventriculares generalmente aparece una onda P QRS normal, digamos que cojamos, y normalmente debería haber una onda P y QRS normal. Sin embargo, en estas aparece una exploración precoz de las aurículas, que generalmente la onda P es distinta a la P que la precede, porque muchas veces no necesariamente aparece desde el nodo sinusal, y transmite un QRS que en este caso es estrecho porque está utilizando el sistema de conducción normal, a diferencia de las ectopias ventriculares, que el QRS es ancho y no se presenta una onda P. Entonces aquí hay una ectopia supraventricular, hay una pausa compensatoria, ¿cierto? Pero ocasionalmente pasa esto que pasó aquí, entonces aparece una onda P que se conduce a un QRS normal, una onda P que se conduce a un QRS normal, ¿cierto? Y una onda P que se conduce a un ritmo normal y hace una ectopia supraventricular. Y aquí aparece una onda P que se conduce a un QRS. Esto es una ectopia supraventricular sin ningún problema. A veces pasa que hay una ectopia supraventricular que no conduce. Entonces, PQRS, ¿cierto? PQRS. Aquí hay una PQRS. Y vean que no aparecieron más ondas P. Y otra vez aparecen los PQRS. Es importante siempre calcular los RRs. Porque cuando hay una pausa compensatoria y no se ve onda P, o sea, aparece de este RR es una unidad, de este RR es una unidad, y de este R en donde apareció la pausa al siguiente R es el equivalente a dos RRs previos, por eso ponemos ahí por 2. Probablemente es una ectopia supraventricular bloqueada y se identifica fácilmente porque uno tiene que mirar todas las derivaciones y tiene que buscar donde no haya una onda T claramente visible o se deforme. Cuando se deforma, esa es la onda P que se clavó en la onda T y generalmente habla de una ectopia supraventricular bloqueada. Entonces recuerden, generalmente viene un ritmo sinusal y hay una pausa y otra vez vuelve el ritmo sinusal. Y esa pausa de RR es el doble de lo de un RR normal. Y no se ven ondas P y cuando se ven deforman la onda T. Ectopia supraventricular bloqueada. Aquí la exploración auricular es demasiado prematura, de modo que al aparecer una exploración auricular encuentran los ventrículos que están en fase de repolarización por periodo refractario absoluto, no los despolariza, no conduce y no aparece lo que aparecía en la ectopia supraventricular normal, no condujo, sino que aparece una onda P que no conduce porque está en periodo refractario de repolarización absoluto de los ventrículos, pero sí aparece una pausa compensatoria característica de las ectopias supraventriculares. Y luego aparecen los bloqueos auriculoventriculares que se dividen en bloqueo AB grado 1, AB grado 2. El grado 2 se divide en MOVIS 1 y MOVIS 2 y luego el bloqueo AB grado 3. Entonces el bloqueo auriculoventricular grado 1 es fácil, todos los P preceden un QRS, ¿cierto? Todos los QR son precedidos de una onda P. El segmento PR siempre es constante, siempre la P va a conducir a una misma QRS, pero el PR es mayor a 5 cuadritos o 5 milímetros o 200 milisegundos. Vean en este ejemplo, entonces aquí comenzó nuestro QRS aquí, entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, cada cuadrito equivale a 40 milisegundos, 6 por 4, 24, entonces hay 240 milisegundos, es un PR mayor de 200 milisegundos, es un bloqueo auriculoventricular grado 1. Generalmente simplemente se observa. El bloqueo auriculoventricular grado 2 se divide en MOVIS 1 y MOVIS 2. Entonces el MOVIS 1 generalmente hace el fenómeno de Beckenbach. La conducción a través del nodo auriculoventricular se va enlenteciendo hasta que no conduce porque encuentra esos ventrículos en un periodo refractario absoluto. Entonces vean este ejemplo tan bonito. El PR aquí es corto, se va ensanchando hasta que no conduce. Bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVIS 1, no es de mal pronóstico. Y si están los bloqueos auriculoventriculares de alto riesgo, que son los siguientes dos que vamos a hablar, que es el bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVIS 2. En este los PR siempre son constantes, a diferencia del MOVIS 1, pero hay una onda P que no conduce. Eso inestabiliza al paciente y le puede ocasionar, pues obviamente, síncopes o que termine obviamente con algún trauma craneoencefálico severo y que generalmente degeneran en ritmos de bloqueos mayores. Estos pacientes generalmente requieren un marcapaso. Entonces recuerden, PR constante, que puede o no estar prolongado, no necesariamente, con una onda P que no conduce. Digamos que en estos pacientes generalmente la diferencia con las ectopias supraventriculares bloqueadas que acabamos de ver es que los PPs siempre son constantes. Si usted mide la distancia de un P a P, P a P, siempre son constantes, inclusive en la P que no conduce. En las ectopias supraventriculares
los pp son constantes excepto en la ectopia supraventricular. Doblámonos aquí, entonces vean que aquí este pp es igual a este pp, pero el pp al siguiente de la ectopia supraventricular, cuando lo identificamos que altera la onda T, es menor que los otros pp normales. Eso es la característica que los diferencia del bloqueo auriculoventricular grado 2 MOVIS 2. Y luego está el bloqueo auriculoventricular grado 3, que es un bloqueo auriculoventricular completo. En este hay una asociación completa entre aurículas y ventrículos. Las aurículas despolarizan por un lado. Recuerden que la despolarización del ritmo sinusal, que es el de las aurículas, es de 60 a 100 por minuto, por eso la frecuencia generalmente auricular es de 60 a 100 por minuto, y el marcapasos de escape generalmente es ventricular, por eso la mayoría de las veces los QRS son anchos y las frecuencias como un buen marcapasos ventricular 20 a 40 por minuto, marcapasos fisiológico. Las hay de complejos anchos que miden más de 120 milisegundos y las hay de complejos estrechos de menos de 120 milisegundos. Hay algunos bloqueos auriculoventriculares que son de complejos anchos, la mayoría, y hay algunos de complejos estrechos, como generalmente cuando el marcapasos lo están tomando la ectopia o el ritmo de escape es isiano a nivel del is y está utilizando el sistema de conducción, pero aparece por debajo de un auriculoventricular, es un bloqueo auriculoventricular completo. Entonces ven aquí como las ondas P tienen una frecuencia de 60 a 100 por minuto. Vean que esta P se clava en la onda T, siempre es importante andar con copas y mirar que sea la misma distancia, ¿cierto? Y vean que aquí, por ejemplo, es mucho más fácil ver que la frecuencia ventricular tiene su propia frecuencia y la frecuencia auricular tiene su propia frecuencia. Lo mismo pasaría de complejos estrechos. Vean este ejemplo de bloqueo auriculoventricular grado 1. Vean que en este caso el electrocardiograma no nos da la calibración. No sabemos si está bien o mal tomado con los electrodos, porque por eso hay que ir allá a mirar en estos casos de arritmias que estén los electrodos bien puestos de forma física y es difícil establecerlo aquí. La frecuencia es, vean este dedo largo, 300, 150, 100, 75, 100, 60, 50, 40 y obviamente está por debajo de esa frecuencia, es una frecuencia demasiado baja, muy extrema y probablemente estén estabilizando a nuestro paciente. Y en este caso las ondas P van por su propio lado. Vean que aquí hay una P, por aquí hay otra, no tiene ninguna relación con los QRS, los QRS son bastante anchos. Vean que aquí hay unas ondas P, 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 ¿cierto? Deforma la T, por eso se ve distinta a las otras T y P, y la frecuencia ventricular es distinta. Bloqueo auriculoventricular completo. Entonces, los bloqueos auriculoventriculares, para algunos retos clínicos, siempre el bloqueo AB grado 2 MOVIS 2, siempre hay que diferenciarlo de ectopias supraventriculares y el tipo del MOVIS 1. En este caso, vean que este bloqueo auriculoventricular grado 2, porque hay una P que no conduce, ¿sí ven? Todos los PRs son iguales y hay una onda P que no conduce, es un bloqueo auriculoventricular grado 2 MOVIS 2. En cambio, en este caso, el segmento PR se va alejando de sus QRS, PR, distinto a este, aquí se clavó en la T, y esta P no condujo, es un bloqueo auriculoventricular grado 2, MOVIS 1 con fenómeno de Beckenbach. Vean que ahí se van ensanchando los PR y la P que no condujo. Y luego pasamos a los bloqueos sinauriculares. El bloqueo auriculoventricular es pues, el que más se bloquea, pero también puede haber bloqueos en donde pasa que el impulso generado en el nodo sinusal no se transmite a las aurículas. Siendo así las cosas, nunca sale o se enlentece, nunca sale del nodo sinusal, por ende nunca genera una onda P, o se enlentece y pasa mucho tiempo desde que se genera el impulso hasta activar las aurículas. Y eso se llama un bloqueo sinoauricular. De la misma forma que el bloqueo auriculoventricular lo clasificamos como primer grado, segundo grado, MOVIS 1, MOVIS 2 y bloqueo completo o tercer grado. Vean que aquí en este caso hay un ritmo sinusal normal. Estos puntos de abajo del QRS del electrocardiograma significa la exploración del nodo sinusal. Como tiene una velocidad adecuada, desploriza las aurículas y luego ventrículos, ¿cierto? Esto es un electrocardiograma normal, un paciente normal. En el primer grado, en el bloqueo sinoauricular, también pasa como en el bloqueo auriculoventricular, hay un enlentecimiento constante, pero en este caso estamos hablando del nodo sinusal, entonces se despolariza el nodo sinusal, se tarda en transmitirse el impulso a las aurículas, pero siempre conduce. Este nunca se va a dar en un electrocardiograma convencional, porque uno nunca ve la activación del nodo sinauricular, siempre ves cuando pasa el impulso a las aurículas y las despolariza. Por eso el primer grado del bloqueo sinauricular se ve como un ritmo sinusal normal o lento, o un paciente síncopes con ritmo que probablemente es normal, pero pues con síncope de alto riesgo probablemente.
Y pasemos al otro que es que tampoco se puede identificar en el electrocardiograma convencional, por eso lo vamos a pasar rápido, es el tercer grado, que haya un bloqueo completo de ese nodo sinusal. En este el impulso nunca sale del nodo sinusal, por ende nunca despolariza las aurículas, por ende aparece un ritmo de escape que generalmente es un ritmo de la unión. Se comienza a despolarizar el nodo auriculoventricular, frecuencia de 40 a 60 por minuto, nos da un ritmo en la unión y por eso nunca lo podemos identificar en el electrocardiograma porque nos vemos es el ritmo de escape, más no hay un hallazgo que nos identifique un ritmo sinoauricular. Por eso vamos a tacharlos por ahora, porque el único bloqueo sinoauricular que podemos identificar en un electrocardiograma convencional es el tipo 2, MOVIS 1 y MOVIS 2. Entonces, ¿cuál es el MOVIS 1? Este MOVIS 1 generalmente hay un fenómeno de Beckenbach en donde la conducción se va enlenteciendo hasta que no conduce y aparece una pausa. Entonces vea que aquí se despolarizó el nodo sinusal, despolarizó las aurículas. En el siguiente latido o en el siguiente complejo se demora más entre que la presión de la expresión sinusal hasta la presión auricular y en el siguiente se demora mucho más y en el siguiente ya finalmente no despolariza hasta que aparece un nuevo complejo para iniciar nuevamente con el fenómeno de Beckenbach. Estos pacientes generalmente vean que el PP se va cortando. Y está el MOVIS 2, que recuerda mucho o se asimila mucho al auriculoventricular, solo que estamos hablando de nodo sinusal. En este, el intervalo de activación de la P hasta el inicio del QR, del inicio de la P, perdóname, desde el inicio de la expresión sinusal hasta la expresión auricular, o sea, hasta la onda P, es constante. Y hay uno en donde no conduce. Entonces aparecen pausas sinusales que pueden ser en múltiplos. Entonces puede bloquearse completamente 2, 3 veces y aparecer pausas sinusales que pueden durar 5, 6, 7, 8 segundos y eventualmente traducirse en un paciente que hace un síncope o inclusive asistolia, en algunos casos los han descrito. Entonces el MOVIS 1, ¿cómo lo identificamos? Son pacientes que tienen ritmos con PQRS, PQRS y hay un momento en donde hay una pausa y no aparece ninguna onda P. Ya vimos que en las ectopias supraventriculares los PP son normales y al final se deforma la T por la P que se clava ahí y es mucho más corto que cualquier otro P. En este caso, en el bloqueo sinusal, a diferencia de esa ectopia, lo que pasa es que como aparece en la despolarización del nodo sinusal, ¿cierto? Y se transmite a las aurículas y luego la aurícula ventricular, ventrículo, y se comienza a enlentecer, cada vez se van acortando los PPs. Vean aquí cómo cada vez entre P y P se van acortando. Por eso siempre es bueno que cuando uno encuentre la ausencia de una onda P después de una pausa, lo que uno primero tiene que hacer es mirar las PP. Si los intervalos PP se van acortando y al final el último es más corto y aparece una pausa, es un bloqueo sinoauricular tipo 2, MOVIS 1. Vean que en este se van lenteciendo, cada vez se va retrasando más desde que aparece el impulso en el nodo sinusal hasta que se transmite las aurículas. Eso hace que se acorten los PP hasta que hay un momento en donde ya se encuentran las aurículas completamente despolarizadas en fase de repolarización, perdón, refractario absoluto. No conduce, no aparece en la onda P porque nunca sale el nodo sinusal y vuelve a aparecer, ¿cierto? Característica. Los PP se van acortando hasta que hay uno que ni siquiera hay onda P y aparece una pausa. Y luego vamos con el, con el bloqueo sinoauricular tipo 2, MOVIS 2, en donde en este recuerden que siempre la conducción es la misma, ¿cierto? Desde el sinusal al PR, entonces aquí el nodo sinoauricular despolariza, pasa a las aurículas, pasa a no auriculoventricular y pasa a ventrículos. Siempre hay un retraso que es constante y hay uno que no conduce. Entonces los PP siempre son los mismos y aparece una pausa que es el equivalente a un múltiplo de un PP. Entonces, eso suena un poco complejo, pero no es tan complejo. Cuando encontremos nuevamente, como en el caso anterior y como en las ectopias, pausas que no aparece una onda P, porque si apareciera será un bloqueo auriculoventricular MOVIS 2 probablemente. Cuando hay una pausa y no encontramos ondas P, una de dos, o es un bloqueo sinoauricular MOVIS 1, MOVIS 2, o finalmente es una ectopia supraventricular. En este caso, los PP son constantes, no se van acortando, nunca se acortan, ni siquiera en la última, lo cual lo diferencia en una ectopia. Y además, cuando uno suma el PP de la pausa y lo compara con un PP normal, generalmente el PP de la pausa es un múltiplo de un PP normal. Vean por ejemplo aquí que si uno suma 2 PP normal, dos intervalos P a P normal, nos da 190. Y cuando sumamos el de la pausa nos da 191.
Entonces los pp son regulares y la sumatoria del intervalo pp donde hubo la pausa es igual a la sumatoria de 2, 3 o 4 pp's, porque esto puede ser una conducción 2 a 1, 3 a 1, 4 a 1 y por eso es que es tan peligroso, porque puede hacer pausas sinusales completamente extensas que pueden comprometer la estabilidad del paciente. Ya despejamos la frecuencia cardíaca, el ritmo cardíaco y ya vamos finalmente con el eje cardíaco para finalizar este nivel 2 de electrocardiograma. Entonces recordemos que D1 0 grados, recordemos que D2 es 60 grados positivo, ABF es 90 grados, D3 es 120 grados, y ABF es menos 150 grados, aquí está mejor graficado, y simplemente recordar que un eje normal del corazón, el eje normal va de menos 30 a, bueno, algunos definen que 90 grados, otros definen que 110 grados, eso sí depende mucho de la literatura. Y hay dos formas de calcularlo. Entonces, cuando vemos un eje que está entre menos 30 a menos 90 grados, decimos que el eje está desviado a la izquierda. Cuando encontramos un eje que está entre 110 grados hasta menos 100, entre 110 grados hasta más 180 grados, decimos que hay un eje desviado a la derecha. Menos 30 a menos 90, eje desviado a la izquierda. Menos 110 a menos 180, eje desviado a la derecha. Y eso se puede calcular con el electrocardiograma. Cuando encontramos un eje que va dirigido hacia ABR, o el electrocardiograma está mal tomado o en una taquiarritmia, probablemente el marcapasos es ventricular o el ritmo de escape, para que me entiendan. Hay formas de calcularlo, un método fácil, un método más complejo y un método demasiado fácil. Entonces, el método fácil, ¿cuál es? Tomamos D1 y ABF, ¿cierto? D1 y ABF, no necesitamos nada más. Y miramos y cuantificamos las deflexiones positivas y le restamos las negativas. Entonces, por ejemplo, en este caso, aquí nos darían 3 y 5, 8 y otros 2, 10, por ejemplo. Y hacia abajo la deflexión negativa nos da 1, máximo 2 cuadritos o 2 milímetros o 0.2 milivoltios. Entonces 10 menos 2 pues nos daría 8. La sumatoria de 1 es más 8. Y aquí en ABF hacia arriba habría más o menos unos 4 cuadritos, más 4 y le restamos, regalémosle 1 hacia abajo que realmente parece que baja 1, menos 1, entonces sería más 3. Y los graficamos en un plano cartesiano. Entonces aquí lo acerqué un poquito. Entonces aquí hay 3, 5, 3 y 5, 8 y 2, 10, más 10 en D1. Y hacia abajo hay 2 cuadritos, menos 2, eso nos da más 8. Y en ABF hacia arriba hay 2 más 4, hay 4 cuadritos hacia arriba, más 4. Y hacia abajo hay un cuadrito a lo mucho, menos 1, más 3. Y eso lo graficamos en un plano cartesiano en donde D1 son las X y ABF son las Y. Aquí me disculpan, la flecha siempre indica hacia el positivo, no debería haber una flecha aquí. Entonces, más 8 con más 3. Y eso nos da un vector que estaría más o menos en 30 grados. Y ese es nuestro eje. Lo importante con los ejes a veces no es tanto determinar cuando son normales que en cuánto están, sino que estén entre menos 30 y más 110. Hay un método más complejo que realmente es el que yo utilizo porque me parece que es un poquito más exacto, pero pues realmente no es tan necesario, no es obligatorio y con el anterior es suficiente. Y es que hay que identificar la derivación que es isobifásica, es decir, que suma hacia arriba tantos como hacia abajo, o la que por lo menos hay tantos positivos como deflexiones positivas como negativas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí la deflexión isobifásica sería D3, ¿cierto? Y el problema de esta técnica es que hay que acordarse de esta gráfica, y como la isobifásica es D3, ¿cierto? Tomamos la derivación que es inmediatamente perpendicular. En este caso, perpendicular que se forma en 90 grados sería ABR, perdón. Y miramos si esa derivación perpendicular es positiva, en cuyo caso si es positivo, sabemos que el eje está a más 30 grados, y si es negativo a menos 150 grados. En este caso, el QRS es negativo. En ese caso, el perpendicular que es ABR está a 30 grados, nuestro eje está a 30 grados. Es el mismo caso que el anterior, vea que la diferencia no es mucha, se puede utilizar cualquiera de los dos. Y el método mucho más fácil, que realmente es cuando uno está comenzando, es sencillamente recordar que en los electrocardiogramas que hoy en día tenemos, que son multicanal, nos muestran varias derivaciones al tiempo, D1 generalmente está a la izquierda y ABF generalmente está a la derecha.
Si D1 y ABF son positivos, no importa en cuánto, usted sabe que el eje está normal. Y se acabó, usted dice un eje normal. Está hasta ahora iniciando, por eso no le exhibimos pues, que nos dé el ángulo, ni nada por ese estilo. Y lo más fácil es que usted siempre mantenga que si D1 es el positivo, que es la izquierda, y ABF es negativo, por alguna razón es negativo el QRS, entonces el eje va hacia donde está positivo, hacia la izquierda, en D1. En cambio, si el D1 es negativo, que está a la izquierda, y el ABF es positivo, entonces el eje está hacia donde va, hacia la derecha, en la ABF, entonces el eje es derecho. ¿Listo? Aquí lo pongo un poco más fácil. Entonces, si en D1 es positivo, en ABF es positivo, es normal. Si en D1 es positivo, en ABF es negativo, el eje es izquierdo. Si en D1 es negativo y en ABF es positivo, el eje es derecho. Si ambos son negativos, o está mal tomado o está con un ritmo de escape ventricular. ¿Para qué calculamos un eje cardíaco? Para ayudarnos, no hace un diagnóstico directamente, pero sí sabemos que los ejes izquierdos son de pacientes obesos o de pacientes que tienen hipertrofias del ventrículo izquierdo o que tienen bloqueos, hemibloqueos, y por eso la siguiente sección es donde vamos a utilizar los ejes, y que los ejes derechos son más de pacientes que tienen más una contextura longilínea, de neumopatías, el EPOC, el tromboembolismo pulmonar, la hipertensión pulmonar severa, los osteum secundum, pueden dar ejes derechos, a diferencia del ostium primum, que puede dar un eje izquierdo, y los infartos de pares laterales pueden dar un eje derecho. Pero en realidad el eje nos ayuda mucho para saber si tenemos y nos enfrentamos a un hemibloqueo. Y solo hablaremos de los hemibloqueos anterior superior izquierdo y posterior inferior izquierdo. En este caso, el bloqueo anterior superior izquierdo se caracteriza por tener un eje netamente izquierdo. Entonces, ante un eje izquierdo, y un QRS menor de 120 milisegundos, probablemente estamos enfrente de un hemibloqueo anterior superior izquierdo, y simplemente tenemos que mirar el patrón. Si en ABL se forma un complejo de QR y se forma la imagen en espejo en las derivaciones de la pared inferior, ¿cierto? Estamos enfrente de un hemibloqueo anterior superior izquierdo, y a la postre, si desde el inicio del QRS hasta la R mide más de un cuadrito, estamos enfrente de un hemibloqueo anterior superior izquierdo. Esto pasa porque en este se bloquea este haz septal, ¿cierto? Este haz anterior superior izquierdo. El eje entonces toma hacia el eje posterior, y toma un eje que es completamente izquierdo, de ese vector de despolarización grande del ventrículo izquierdo. Y en el hemibloqueo posterior inferior izquierdo pasa lo contrario. Entonces son QRs, aquí se bloquea como su nombre lo dice, el haz de la rama izquierda posterior inferior izquierdo. Entonces todos los impulsos toman hacia el septum, o más bien hacia abajo, y coge un eje derecho, ¿cierto? Como no hay un bloqueo completo de rama, los QRS son menores de 120 milisegundos y dan el patrón contrario, dan un QR en D2 de 3 ABF y un RS en ABL. Siempre es importante descartar otras causas de eje derecho, pero el mensaje que quiero llevar es que siempre que encontremos en este electrocardiograma, siempre que encontremos un eje izquierdo, siempre buscar los otros criterios de hemibloqueo anterior superior izquierdo. Este electrocardiograma tiene una calibración normal, un QRS-IP negativas en ABR, un QRS-IP positivas en D1 y D2, está bien tomados, los electrodos están bien ubicados. PQRS constantes, PR entre 120 y 200 milisegundos, ritmo sinusal, la frecuencia esté entre 75 y 100 latidos por minuto, más o menos 80 por minuto. Y en este caso el eje, vean que D1, que está a nuestra izquierda, es positivo. ABF, que en los otros electrocardiogramas nosotros lo tomaríamos con la mano derecha o está a la derecha, es negativo. Cuando D1 es positivo y ABF es negativo, el eje está desviado hacia la izquierda. Y al estar desviado hacia la izquierda decimos, estamos enfrente de un hemibloqueo anterior superior izquierdo, y buscamos los otros criterios. Entonces buscamos ABL, QR, efectivamente, uno de los criterios, buscamos la pared inferior, RS en D3, en D2, RS en D3, RS en ABF, cumplió los criterios, faltaría el de ABL desde el inicio del QRS hasta el punto máximo, hasta el pico de la R, más de 40 milisegundos, aquí no lo ponen. Este paciente tiene un hemibloqueo anterior superior izquierdo. El hemibloqueo posterior inferior izquierdo, en este caso, estos pacientes tienen un ritmo pues probablemente sinusal, aquí como lo estamos viendo, esto está bien tomado, ¿cierto?
no podemos decir si la frecuencia está entre 60 y 100 latidos por minuto, pero lo importante es que aquí en D1 el eje es, o el QRS es negativo, en ABF es positivo, entonces el eje es derecho, y vemos ABL, aquí se ve un RS, y se ve el QR en D2, D3 y ABF, haciéndonos el diagnóstico de un hemibloqueo posterior inferior izquierdo, siempre y cuando hayamos descartado otras causas de desviación del eje hacia la derecha. Y ya despejamos el eje cardíaco, pasaríamos a patrones de isquemia, lesión o infarto, hipertrofia cerebrocardiocamas y ondas y segmentos, pero eso hará parte de el nivel 3 de electrocardiografía, que es la siguiente charla, la cual los invito y están cordialmente invitados. Muchas gracias.